capítulo 1. Vamos del verso 18 en adelante. Romanos 1, 18 en adelante. Muy bien, vamos. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto dice Dios, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice la Biblia, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Padre, te damos gracias esta mañana por esta porción poderosa de tu palabra. Hay alguien diga, Señor, háblame, háblanos, Señor, queremos oír este mensaje que necesito en este día alimentar, Señor, mi alma, en el nombre poderosísimo de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar, por favor, hermanos amados, en nombre de Jesús. Espero hoy concluir esta enseñanza que he estado compartiendo con ustedes, viviendo una vida de honra. Esta es la tercera parte, el tercer domingo que estoy compartiendo, hermanos, con ustedes esta enseñanza poderosa. Amén. Todos anhelamos, todos soñamos, todos deseamos que Dios nos bendiga. Es el deseo de todos los que estamos aquí. Todos deseamos que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que Dios, hermano, haga
resplandecer su gloria, su rostro, su favor. Amén, a favor nuestro. Y no está mal eso. Y también oramos que Dios nos bendiga. Pero recordamos que no solamente basta orar, sino tenemos que nosotros respetar, cumplir los principios que Dios ha establecido. Si no lo hacemos, podemos ayunar, orar, todo lo que usted quiera, pero si usted quiebra los principios que Dios ha establecido, entonces no hay bendición. Así es simple. Amén. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía. Tenemos la palabra de Dios, hermanos amados, que es como una antorcha, dice, que alumbra en un lugar oscuro. Que es, como dice la Biblia, hermano, que la palabra de Dios es como la lumbrera que alumbra nuestro camino. Amén, que es como la lámpara que nos sirve para nosotros encaminarnos correctamente. En eso tenemos una gran ventaja. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, el día de hoy vamos a continuar, como decía, y hablaba con ustedes de que nosotros tenemos que vivir una vida de honra, una vida que sabe honrar, gloria a Dios. Y les decía que la honra va en diferentes direcciones. O sea, José Valdés, si José Valdés vive una vida de honra, entonces la honra que hay en él, o ese espíritu de honrar en él, va a ir en diferentes direcciones. Amén. Y estuve hablándoles las 2 semanas anteriores que la honra, amén, la primera dirección, vamos a decir así, que va es hacia arriba. ¿Estamos? Hacia arriba. Y cuando hablamos hacia arriba, hablamos primeramente de Dios. Dios es nuestra autoridad. Amén. Suprema. Él es todopoderoso. Pero debajo de Dios también hay autoridades que están sobre nosotros. Dijimos, por ejemplo, que nuestros padres, algunos hermanos que tienen sus papás, sus padres vivos, entonces sus padres de alguna manera tienen autoridad sobre ustedes. Ellos son la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas. Y lo que ellos, amén, hagan o profieran o determinen en su vida, Dios va a bendecir eso. Y estuvimos viendo también, hermano, el otro nivel de autoridad o otro tipo de autoridad es la autoridad espiritual, que viene a ser el trabajo pastoral. El pastor, que vendría a ser como un padre espiritual también para aquellos que congregan en esta congregación, son miembros de esta grey, gloria a Dios. Y también es alguien que Dios ha puesto en autoridad y merece respeto, merece honra de parte de las ovejas. Pastor Valdés, si bien es cierto, es pastor en esta congregación, sin embargo el pastor Valdés también tiene superiores que están encima de él, en autoridad. Y por lo tanto, también tengo que yo de mi parte honrarlos. Ahora, otro punto, hermano, también hay autoridades civiles que están sobre nosotros como ciudadanos. ¿Cuánto decimos amén? Si usted, hermana, trabaja en una empresa, usted trabaja en un negocio, por más chiquito que sea el negocio, usted trabaja para alguien, ese jefe, patrón, jefe, como usted quiera llamarlo, es su autoridad en su trabajo. Y por el mismo hecho de que él es su autoridad, él merece que usted lo honre también. Amén, hermanos míos. Eso la palabra del Señor nos enseña. Gloria a Dios. El apóstol Pedro dijo: siervos, obedezcan a vuestros amos. No solamente a los afables y buenos. Amén. No solamente, en otras palabras, a los amos buenos. Entonces, hermanos amados, ¿qué pasa cuando alguien trabaja para un empresario
y trabaja solamente al ojo. Amén. ¿Qué significa eso? Que solamente cuando me está viendo y me pongo a trabajar, me pongo ahí pilas y todo, y cuando él se va, comienzo a sacar esto. ¿Aló? Amén. Y comienzo a chatear y comienzo ahí whatsappear ahí. Dime, ¿estoy honrando al jefe o no? ¿Cierto o no? Y después dice, Señor, ¿por qué no me bendices? Amén. ¿Por qué, Señor, no me bendices? ¿Por qué, Dios mío, no hay venta en este negocio, en este trabajo? Pero ¿cómo Dios va a bendecir si usted, en vez de trabajar, supongamos que alguien trabaja en una tienda de ventas y el jefe dice, muy bien, usted va a trabajar aquí para vender, usted se va a encargar en el área de ventas, y el jefe se va y usted pierde el tiempo en esto? Los clientes vienen y ven que está usted ocupado y se va de largo. ¿Cuántas veces a mí no me ha pasado? No sé si a usted le ha pasado. Usted ha querido de repente comprar algo y usted ve al vendedor, a la vendedora que está ahí y dice, mejor no lo molesto, me voy. ¿Cierto o no? Entonces, de esa manera no estás honrando a tu jefe. De esa manera no estás cumpliendo tu deber. Y luego dices, y no me aumenta. Y luego dices, me explota de repente, no sé. Entonces, hermanos míos, siempre habrán personas en autoridad que estarán encima nuestro. Espirituales, familiares, seculares, etc. ¿Quieres que Dios te bendiga? Entonces aprende a vivir una vida que sabe honrar, sabe reconocer quiénes son sus autoridades y obedecen y se sujetan, cumplen sus responsabilidades. ¿Cuánto decimos amén, hermanos amados? Cuando Jesús, en una oportunidad, un centurión le dice, Señor, mi criado está enfermo, está a punto de morir. Jesús le dice, allá voy, vamos. El centurión le dice, Señor, no quiero que te molestes de ir a mi casa. No soy digno que entre bajo mi techo. Amén. Jesús, hagamos un trato. Estoy parafraseando. Jesús solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy, dijo él, un hombre bajo autoridad. Y cuando yo digo a mi siervo, ven, viene. Cuando le digo, va, vaya, va. Amén. ¿Qué está diciendo él? Yo soy una persona de autoridad. Bajo mi responsabilidad tengo personas a mi mando. Y cuando yo le digo, ven, vienen con la misma. No me preguntan por qué. Amén. Es como que usted dice, hija, vaya a comprar pan. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque te mando. Porque soy tu padre, soy tu madre. No sé si le ha pasado a ustedes, hermanos, eso. Hijo, ya, haz esto, hija, aquello. ¿Pero por qué? Todo yo. No. Tienes que entender que estás bajo autoridad y tienes responsabilidad ante las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Y tenemos que nosotros entender ese principio para que nos vaya bien y para que Dios nos bendiga. Aleluya.
Amén, hermanos amados. Mi consejo es, si usted trabaja para un empresario, imagínese que esa empresa es suya. Imagínese que ese negocio es suyo. ¿Cómo trabajaría? ¿Qué empeño mostraría? Si usted aprende a ser fiel ahí en lo ajeno, Dios te va a dar lo tuyo. ¿Cierto? Porque dice la Biblia que el que no es fiel en lo ajeno, ¿cómo Dios le pondrá en algo que va a ser suyo? A veces soñamos, voy a tener una empresa, un negocio propio, que no está mal. Pero ahí en ese trabajito que trabajas, en ese negocio, en esa empresa, ponle ganas. No trabajes al ojo. Ponle empeño. Sea usted que diga, jefe, he decidido renunciar, voy a abrir mi propio negocio, voy a encontrar otra mejor oferta laboral. Sea usted quien diga, me voy, y no que el jefe te tenga que echar. Amén, hermanos. Que el jefe diga, este trabajador, no pasa nada, no trabaja, vago, vaga, no obedece, no se sujeta. Yo le digo, haz esto, aquello, nada. Ya, se acabó el trabajo para usted. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros aprendemos ese principio de honrar a nuestras autoridades, Dios nos va a bendecir. Ahora, el segundo punto que quiero, el siguiente punto que quiero compartir hoy, hermanos amados, es, por ejemplo, honrando hacia el centro. Diga conmigo, honrando hacia el centro. Amén. Honrando hacia el centro. Gloria a Dios. Antes hemos visto la palabra de Dios en Romanos. Amén, en el libro de Romanos, capítulo 1. Vaya conmigo ahí. Capítulo 1, verso 24. Oiga lo que dice la palabra. Romanos 1, 24. ¿Estamos? Ya, vamos. Por lo cual, miren lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando la condición de un hombre, de una mujer, de un hombre apartado de Dios, alejado de Dios. Cuando un hombre, cuando una mujer se aparta, se aleja de Dios, hermano, vive una vida de deshonra propia. En otras palabras, también nosotros tenemos que aprender a honrarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es honrarnos hacia el centro. Tenemos que aprender a vivir una vida que sabe honrarse uno mismo. Gloria a Dios. Usted, hermana, hermano, no es cualquier cosa. Usted y yo fuimos creados, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Amén. Usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, usted tiene que aprender a honrarse a sí misma, a sí mismo también. No sea como estos hombres que la Biblia menciona en Romanos capítulo 1, que apartados de Dios, alejados de Dios, ellos vivieron una vidas deshonradas.
Dice la Biblia que ellos se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y mira cómo es que deshonraron, dice la Biblia. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos, dice. Y verso 27, ahí menciona claramente de qué manera deshonraron sus propios cuerpos, o ellos mismos se deshonraron. 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿De qué manera? Mira la Biblia, hombres con hombres. Está hablando del homosexualismo. Amén, hermanos. En otras palabras, un hombre que practica la homosexualidad es un hombre que se está deshonrando a sí mismo. ¿Estamos? Deshonrando su propio cuerpo. Hermano, la Biblia dice que nuestro cuerpo fue creado por Dios para que sea templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos amados? Su cuerpo, hermana, es templo del Espíritu Santo. ¿Qué más? Notemos, hombres con hombres. Luego dice, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, dice la Biblia, de toda injusticia. O sea, un hombre y una mujer que no sabe honrarse es injusto, comete injusticia. ¿Qué más? Fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, fornicación. Si usted se ama, guárdese de ese pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se ama, si usted se valora, cuídese de la fornicación, cuídese del adulterio, cuídese. Tienes que amarte, tienes que honrarte, valorarte. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos amados? Llega un momento en que la hermana, el hermano, la persona dice: yo no puedo seguir aquí en este mundo, en esta vida. Tengo que cambiarme, tengo que tener, amén, amor propio. Y por honrar la palabra de Dios voy a empezar también honrándome a mí misma, honrándome a mí mismo. Amén, hermanos míos. ¿Qué más dice? Fornicación, perversidad, avaricia. Amén. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Una persona soberbia es alguien que no sabe honrarse a sí mismo, porque dice que Dios al soberbio lo resiste y da gracia a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. O sea, cuando un hijo vive en desobediencia abierta a su padre, en rebeldía a sus padres, no sabe honrarse. Amén. No sabe honrarse, ¿por qué? Porque Dios dice: si tú honras a tu padre y a tu madre,
dice Dios, te va a ir bien. Tendrás larga vida. Te irá bien. Pero cuando un hijo no honra a papá, no honra a mamá, es desobediente a su padre, desobediente a su madre, entonces es un hijo o una hija que no sabe honrar a su padre y a su madre. Y le va a ir mal. Y si le va mal, es simplemente el resultado de no vivir una vida que sabe honrarse a sí mismo. ¿Sabía usted que Dios se ama a sí mismo? A ver, ¿sabía usted que Dios tiene amor propio? Sí, Dios sabe amarse. Dios se ama. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que aprender a amarnos. Amén, hermanos. A eso se llama autoestima, ¿no? Amarnos a nosotros mismos, valorarnos. Gloria a Dios. Mire, honrarte a ti mismo implica varias cosas y quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, honrarte a ti mismo significa que cuando usted promete, cumple su promesa. Si usted es de aquellas personas que hacen promesas y luego no cumple su promesa, significa que eres una persona que no sabes honrarte a ti misma. Amén. Abra su Biblia. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Verso 4 y 5. ¿Estamos? Dice la palabra: cuando a Dios haces promesas, ¿qué dice? No tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. ¿Cuándo te honras a ti mismo? Cuando cumples lo que prometes. ¿Cuántos dijeron: Señor Jesús, te voy a servir? A ver, ¿cuántos dijeron así al Señor alguna vez? Señor, no importa que venga hambre, que venga, no sé, problemas, Señor, en la buena, en la mala, Señor, yo te voy a servir. Todavía dicen: todos los días que viva, Señor. Y no está mal prometer a Dios eso. Pero la pregunta viene: ¿estás cumpliendo? Señor, yo voy a congregar tales días, tantos días a la semana, Señor, sin falta voy a ir, Padre, a tu casa. Amén. Otros: sin falta voy a conectarme, Señor, para ver las transmisiones, que no va a poder ir a la iglesia, pero ahí voy a estar. La pregunta es: ¿y lo estás cumpliendo? Algunos dicen: yo prometo esto para la iglesia, para la obra de Dios, voy a dar tal cosa, voy a donar.
mensualmente voy a una promesa tanto. Amén. Y la pregunta, ¿y estás cumpliendo? Entonces, si no estás cumpliendo tu promesa, si no estás cumpliendo lo que has prometido, lo que has hablado a Dios, no te estás honrando a ti misma, a ti mismo. ¿Y cómo Dios te va a bendecir? ¿Cuánto decimos amén, hermanos amados? Por eso dice la Biblia que cuando vienes a la casa de Dios, dice, mejor anda para escuchar y no para prometer. Porque luego prometes y no cumples, y ese es pecado. Eso trae, hermanos amados, problemas. Y a veces decimos, pero ¿por qué Dios no me bendice? Porque ¿dónde está? Pero si estoy haciendo esto, aquello, pero... Y Dios dice, hijo, es que tú has prometido, no estás cumpliendo. Has dicho que ibas a hacer esto, aquello. Has dicho que ibas a romper esa relación. Has dicho que ibas a retribuir, que ibas a pagar, que ibas a hacer aquello. Y no lo has cumplido. No estás honrando tu palabra. Ahora, no solamente esto trata, hermano, de prometer y dar nuestra palabra a Dios, también a cuántas personas. A tu madre, a tu padre, al hermano en la iglesia, al pastor. Y aún en las cosas más sencillas. Entonces, hermanos míos, tenemos que, con la ayuda de Dios, pensar antes de prometer. Y luego, amén, hermanos amados, prometes sabiendo que con la ayuda de Dios y tu esfuerzo vas a poder cumplirla. Y eso trata entonces, hermano, eso se comprende de honrarse uno mismo. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuándo nos honramos a nosotros mismos? Cuando cumplimos nuestras promesas. Cuando cumplimos nuestra palabra. Seamos personas de palabra. Seamos, me incluyo, todos. Es un reto, un desafío. Usted se compromete con el pastor para hacer algo en la iglesia, cumpla. No busque excusas. Usted se compromete con algún departamento en la iglesia para hacer algo, cumpla, aún por la mínima cosa que pudiera hacer en la obra de Dios, cumpla. Sea una persona honorable, sea una persona que sabe honrar su palabra. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cómo nosotros, hermanos amados, nos honramos a nosotros mismos? Nos honramos a nosotros mismos cuando nosotros aprendemos a no ofendernos. Amén. ¿Estamos? Cuando usted aprende a no ofenderse, entonces estás honrándote a ti misma, a ti mismo. Abra su Biblia. Proverbios capítulo 19. Proverbios 19. Gloria a Dios. Verso 11, mire lo que dice. ¿Estamos? La cordura del hombre. ¿Estamos?
La cordura del hombre, dice, detiene su furor. Y su honra, que dice, es pasar por alto la ofensa. Aleluya. ¿Cuántos quieren honrarse a sí mismos? Pasa por alto las ofensas. Gloria a Dios. Pasa por alto las ofensas en el nombre de Jesús. No te ofendas. Hermano, nosotros vivimos en medio de personas, de seres humanos, y cada ser humano es complejo. ¿Cierto o no? Cada hombre, cada persona en el mundo somos tan complejos unos más que otros. Y de alguna manera u otra te vas a sentir ofendida, ofendido. Tienes que, con la ayuda de Dios, desarrollar, ¿sabe? Alguien dice por ahí, tienes que desarrollar piel de león, piel de rinoceronte, una piel dura que las ofensas que te lancen te resbalen y no penetren, no pasen. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenemos que aprender en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes, no sé, y todavía de repente están luchando con esto de la ofensa, que cualquier cosa rápido se ofendió, rápido se molestó? Y cuando una persona vive ofendida, ofendido, hermano, es terrible. Se llena de rencores, se llena de odios, de resentimientos. Es que el hermano me ofendió, es que la hermana me ofendió, el hermano me faltó el respeto, la hermana, etcétera. Entonces la palabra del Señor dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos dicen amén? Hay un pasaje en la Biblia que voy a compartir con ustedes, que dice así, miren, hermanos. Isaías capítulo 43. Verso 25. ¿Estamos? Verso 25. Miren esta palabra poderosa. Dice, yo, está hablando Dios, ¿ah? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Se acuerda que antes decía que Dios sabe amarse? Ahí está la palabra. Nuestro amado Dios sabe amarse a sí mismo. Y Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones.
hermano, todo pecado que el hombre cometa es contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, todo pecado, toda ofensa que el hombre comete es contra Dios. Y cuando el hombre reconoce su falta, sus pecados delante de Dios y le pide perdón a Dios, Dios dice: yo te perdono, yo borro tus rebeliones. Y Dios dice: yo te perdono, yo borro tus rebeliones, dice, por amor de mí mismo. Dios dice: yo me amo a mí mismo, y como yo me amo a mí mismo, yo te perdono. Y hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que dice: y no me acordaré. Si alguien a usted le pregunta si Dios algo se olvida, dígale que sí. Él, siendo Dios, sabe olvidarse. ¿Sabe qué se olvida Dios? Lo que te perdonó. O sea, Dios se olvida, perdón, tus pecados. No lo que te perdonó, tus pecados. Todos los pecados que Él te ha perdonado, Él ya se olvidó. Los hermanos que se bautizaron hace poco, el mes de octubre, escuche, por más vil crimen que hayas cometido, usted ya se arrepintió, se bautizó. Para Dios está todo borrado, todo perdonado. Y Dios no se acuerda más. Pero dice que todo esto lo hace Dios porque se ama a sí mismo. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba crucificado en la cruz del Calvario, antes de morir, Él declaró unas palabras poderosas. ¿Sabe qué dijo el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Ahora, Jesús como hombre, ya ese tema ya les he explicado, como hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como hombre, etc. Por eso digo, Él como el Cordero de Dios, es Él como el Hijo de Dios. En su humanidad, Él jamás iba a permitir morir con odio en su corazón, morir con resentimiento en su corazón. El Señor dice: hey, antes que yo mueras, antes que yo parta de este mundo, antes que entregue la vida, Padre, perdónalos. Pero para que Él diga perdónalos es porque Él ya lo había perdonado primero en su corazón. Amén, hermanos. Imagínense, en esos tiempos, hermanos, en esos tiempos la muerte por crucifixión era una de las peores ejecuciones que el hombre había creado. Se cuenta que los condenados a muerte bajo esta sentencia de crucifixión, cuando ellos estaban pasando ese mismo proceso que Jesús pasó, ellos dicen que maldecían a sus verdugos. Amén, ¿me está entendiendo, no? Ellos no morían, no decían: ay, gracias, sí, falta el otro clavo, más chicote. No. Ellos maldecían cada latigazo, cada clavo. Gritaban, maldecían a los verdugos, a sus verdugos. Pero dice la Biblia que en cuanto a Jesús, dice la Biblia que cuando a Él lo crucificaban, cuando a Él, hermano, lo injuriaban, dice que Él no maldijo, Él no injurió a nadie. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y cuando el
estaba en la cruz del Calvario, lo mejor y lo poderoso que Él pudo hacer, hermano, es desatar esa palabra de bendición, de sanidad, de liberación, de libertad, y decir: Padre, perdónalos, porque ellos en su ignorancia están haciendo esto. Ellos no se dan cuenta que están cometiendo un hecho vergonzoso, terrible, pero perdónalos. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Pregunto en esta hora: ¿cuántos de ustedes fueron ofendidos por alguien? Maltratados por alguien. No me tienes que decir quién. Sea tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana. ¿Cuántos de ustedes? Levanta la mano. ¿Quiénes? Quiero conocer un poquito. Santo Dios. Algunos no se animan a levantar, no, hermano. Pero honestamente, todos, absolutamente todos fuimos ofendidos por alguien. Algunos dicen: si esto que me ha hecho lo hubiera hecho otra persona, ay, pasaría por alto. Pero es que es mi padre lo que me ha hecho. Es que es mi madre lo que ha hecho esto. Es que mi hijo. Otros: es que es mi esposa, yo no lo perdono. Que le perdone Dios, yo no lo perdono. ¿Ha escuchado ese dicho? Hasta lo cantan todavía. Entonces, cuando una persona vive con resentimiento, cuando una persona vive, hermano, ofendida, ofendido, entonces, hermano, esa persona, ese hermano, esa hermana no se está honrando a sí mismo. Y Dios dice que pasar por alto es honrarse uno mismo. Gloria al nombre de Jesús. Pasar por alto la ofensa es honrarse uno mismo. Amén, hermanos amados. Otro ejemplo que podemos ver en esto es, por ejemplo, en la vida de Esteban. Abra su Biblia, hermano. Hechos capítulo 7. La palabra de Dios nos habla. Oh, bendito Dios, aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 7. Verso 54 en adelante. Hechos 7, 54 en adelante. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿quién era Esteban? Uno de los diáconos dice, pero mire la calidad de creyente que era él. Dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon
Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. Oh, bendito Dios. Imagínate la manera cruenta cómo murió el siervo de Dios, el diácono Esteban. ¿A cuánto le gustaría morir apedreado? Gracias, pastor, dice, la paso. Amén. ¿Cierto o no? Nadie. Uy, imagínese, hermano, que caiga una piedra. Oh, terrible. Imagínese Esteban, un siervo lleno del Espíritu Santo, por predicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, hermano. Amén. Y los hombres religiosos, porque eran los fariseos, amén, los que apedrearon a Esteban. Estos hombres, hermanos, no pudieron soportar el espíritu, la sabiduría con que Esteban hablaba. Y por envidia y odio, hermanos amados, arremetieron a una, dice la Biblia, contra él y le apedrearon hasta morir. Pero notemos que Esteban, en medio, hermano, de ese escenario, cuando todas las piedras comenzaban a caer encima de él, dice la Biblia que él exclamó, amén, a gran voz y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Si nosotros damos cuenta, es el mismo espíritu que del espíritu de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínense. ¿Sabe? Esteban no iba a morir. No iba a morir Esteban resentido. No iba a morir Esteban enojado. No iba a morir Esteban, hermano, amargado. Él iba a morir en paz. Perdón, voy a quitar la palabra morir. Iba a dormir. Porque dice que los que están en Cristo Jesús están durmiendo. O sea, los que han partido con el Señor están durmiendo. Y los que duermen tienen la bendición de despertar. Amén. Así dice la Biblia. Y durmió. Entonces, hermano, antes que Esteban partiera de este mundo, él se aseguró de partir con su corazón limpio. Por eso, si hay algo que debes guardar en tu vida, es guardar tu corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón debe estar lleno de gozo. Tu corazón debe estar lleno de amor. Tu corazón debe estar lleno de compasión. Tu corazón debe estar lleno de misericordia. Tu corazón debe estar lleno de comprensión, hermanos. Y no de odio, no de rencor, no de resentimiento. Y cuando usted vive amargado, resentido, cuando usted vive, hermanos míos, en esa condición, simplemente no te estás honrando a ti mismo. Y usted merece honrarse a sí mismo también, hermano amado,
pasa por alto esas ofensas que han cometido contra tu persona. Esa persona que tú decías, no lo quiero ver ni en pintura. Esa persona que ni se cruce por mi camino. Ojalá después de este mensaje lo busques. Ojalá después de este mensaje lo llames y digas, ¿sabe qué? Te perdono lo que me hiciste. Tranquilo, no me debes esa ofensa, tranquilo, todo queda saldado. La vida es corta. Apenas voy a vivir de pronto 60, 70, 80, 100 años y no quiero vivir esta vida corta, renegado, enojado, resentido. No, quiero vivir en paz. Está comprobado que las personas que son renegones, que son resentidos, envejecen más rápido. Hasta las arrugas les salen más rápido. Relájese un poquito, por favor. Amén. Disfrutemos estos años que nos quedan de vida hasta cuando el Señor nos permita vivir. Y si partimos de este mundo, que digan, y partió lleno de vida. Hermano, la vida es corta. No puedes darte el lujo de vivir con esa persona que te ha ofendido. A veces la persona que te ha ofendido ya está muerto y todavía sigues con esa trauma. Perdónale. Suéltale a esa persona. No cargues más con ese cadáver. Déjalo, ese hombre, esa mujer, pobre hombre, pobre mujer, en su ignorancia hizo lo que hizo contigo. Y luego vamos a ver de que nosotros debemos aprender a honrar a los que están a nuestra derecha, y luego vamos a aprender a honrar a los que están a nuestra izquierda. No importa dónde estén las personas, a tu derecha, a tu izquierda, arriba o abajo, aprende a vivir una vida que sabe honrar. Y ahí Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Dice la Biblia, Hebreos 12, abra su Biblia. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Estamos? Mire, mirad, dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Amén. ¿Qué dice? Quítese de vosotros toda raíz de amargura. No es bueno que usted viva amargada, que usted viva amargado. Con esto quiero concluir esta parte de las ofensas, hermano. Yo creo con todo mi corazón que cada persona damos lo que tenemos. Grábese esto, por favor.
que cada uno de nosotros damos de lo que tenemos y lo que no tenemos no damos. Usted me dice, pastor, préstame $50,000. Perdón, hermanito, con mucho gusto, pero algún día. Un ejemplo, ¿no? Y usted dice, pastor, no me ha prestado. Claro, ¿de dónde? Pues si no tiene el hombre. En el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Me entiende, no? Entonces, si usted se resiente por algo que el pastor no pudo darle, claro, y no le dio porque no tiene, un ejemplo. Entonces, usted se resiente. Ahora, creo que emocionalmente es similar en todos los aspectos. ¿Sabe? Hay hijos que viven enojados con sus padres. Hay hijos que dicen, mi papá nunca me dio amor. Mi papá nunca me dijo, te amo, hijo. Te amo, hija. Mi papá nunca. Pobre hombre, si él nunca te dijo, te amo. Si tu madre nunca te abrazó, nunca te dio amor. Pobre madre, pobre padre. Tienes que investigar un poquito cómo fue su pasado. ¿Me está escuchando? Y cuando investigas su pasado, retrocedes un poquito en su vida, te das cuenta que tu papá fue abandonado por su padre. Amén. O de repente su papá se murió. Entonces, ese niño crece en un hogar sin el calor de padre, sin la figura paterna. Entonces usted dice, pero es que mi papá nunca me dio amor. Claro, es verdad, de pronto nunca lo hizo. Pero pregúntate por qué nunca lo hizo. Entonces, si eres una persona sabia, un hijo sabio, vas a un poco indagar en su pasado de tu padre, o pregunta a tu papá, o averigua cómo fue el pasado de tu padre. Te das cuenta que tu padre también careció de eso. Y como tu padre nunca recibió amor, nunca recibió abrazo, afecto, entonces tampoco él pudo darte. Pero ahora usted tiene que cambiar. Amén. Usted tiene que empezar una vida nueva. Si tu padre nunca te honró, si tu padre nunca te reconoció, nunca te dio valor, pero entonces ahora empiece usted como hijo a romper esa cadena de maldición y empezar una nueva generación para la gloria de Dios.